Año 23 a.C., Cayo Octavio Augusto asume el papel de princeps, primer ciudadano de Roma. Después de décadas de enfrentamientos civiles, se acerca la paz para el conjunto del Imperio Romano. Sin embargo, en Hispania prosiguen las cruentas guerras cántabras en el norte. En el resto de la península, ya pacificada, Augusto se plantea un ambicioso plan de administración de los ricos recursos hispanos, asentando a sus legionarios veteranos en fértiles territorios, como recompensa a su servicio en el ejército romano. Es ahora cuando se fundan grandes ciudades como Zaragoza, Caesarea Augusta, Mérida, Emérita Augusta y Écija, Colonia Augusta Firma, cambiando para siempre el modelo de poblamiento en Hispania, ya plenamente romana. El aceite de oliva fue en la antigüedad y sigue siendo en la actualidad seña de identidad del territorio astigitano. Conocer los procesos de explotación del olivar, la producción y comercialización del aceite son claves para entender cómo se llegó de la colonia Augusta Firma a todo el imperio. En torno a la fundación de Colonia Augusta Firma contamos con reciente información arqueológica y epigráfica que nos permite situar ese momento de la fundación colonial entre los años 23 y 22 a.C., de la mano del emperador Augusto, en fechas muy cercanas a la fundación de otras colonias militares, como puede ser Augusta Emérita, la actual Mérida. El sitio es idóneo, el sitio es inmejorable, por eso la importancia que tiene pues es que es un sitio inmejorable a donde hay que ir a resolver todos los asuntos, y por eso la gente acude a ese lugar y allí se establece la capital del conventus jurídico. La fundación de Colonia Augusta Firma también obedece a la voluntad por parte del poder romano, del emperador Augusto, de un control del territorio interior de la provincia baética y de una explotación eficiente de sus recursos. Por tanto, la sede del Conventus Astigitanus se instala precisamente en la nueva fundación romana, atendiendo a su buena accesibilidad desde el conjunto del territorio de la Bética, es decir, en el punto exacto donde el río Genil, el Singilio romano, comienza a ser navegable, en su intersección con una vía terrestre de primer orden como es la vía Augusta. El hecho de que Écija se convirtiese en un punto de atención para el Estado, hasta el punto de establecer allí una colonia. ¿Y dónde establece la colonia? Pues establece la colonia en el punto donde a donde el río se puede hacer navegable, que llegue hasta allí. El único sitio donde se puede hacer, el único sitio más alejado es Écija. Las evidencias arqueológicas documentadas en Écija reflejan cómo la población romana de esta ciudad alcanzó un gran poder económico y social gracias al negocio del aceite. El comercio del aceite bético fue un fenómeno económico mayor, uno de los más importantes de toda la antigüedad. De la misma manera, por ejemplo, que el Nilo fue el granero de Roma, el Valle del Betis, el actual Guadalquivir, fue la principal fuente de producción y de abastecimiento de aceite de todo el mundo romano. La nueva colonia romana, Colonia Augusta Firma, desde bien pronto, desde sus primeras décadas como nueva ciudad, se integra dentro de las redes de producción y distribución a gran escala del aceite de oliva en el conjunto del Imperio Romano. La adecuación del río Genil para la navegación de su curso hasta Écija fue determinante para un transporte eficaz. Del mismo modo, se puede explicar la intensificación del cultivo del olivar.
el transporte, fundamentalmente de mercancías pesadas, se hacía por tierra o por agua, ¿no? Y cuando digo por agua, es tanto por vía marítima como por vía fluvial en los ríos navegables. El transporte terrestre es muy pesado, es muy lento, es muy caro, ¿no? Y entonces se prefieren las vías acuáticas. El eje fundamental es el Guadalquivir, por eso estamos aquí, porque Sevilla es el gran puerto, digamos, en este momento comercial y que recoge todas las mercancías del valle y las exporta ya hacia la desembocadura por vía marítima. Junior Mesiano, ¿no?, que tenemos una inscripción en Écija también, que por ejemplo es el presidente de la Corporación de los Olearios de Sevilla. La explotación del aceite de oliva en el territorio astigitano en época romana en realidad no es muy diferente de la tradicional hasta fechas muy recientes. Lo que sí supone un cambio en el punto de vista sobre esa producción es tener en cuenta que se trataba de una explotación industrial a gran escala destinada a la exportación, a la comercialización del aceite de oliva en el conjunto del Imperio Romano. Se trata de un sistema de producción, por tanto, a gran escala y además que está diseñado y controlado por el Estado romano hasta en los mínimos detalles, desde el mismo envasado, en las características ánforas destinado al comercio oleícola, hasta su distribución en el conjunto del imperio. Lo más parecido a cómo se hacía el aceite en época romana es lo que se estaba haciendo en Andalucía hasta la industrialización, ¿no?, hasta los años 50, la mecanización del campo y la industrialización de las almazaras, que eran las famosas prensas de vigas, ¿no?, esas naves enormes que tenían unas prensas con una viga de madera y un tornillo, un contrapeso que iba bajando y exprimía las aceitunas y le sacaban el aceite echándoles agua caliente constantemente para mejorar, ¿no?, la capacidad de extracción. Previamente había un proceso de molturación, evidentemente, con molinos que eran muy desarrollados, incluso más desarrollados que los que luego se conocen en la Andalucía moderna y casi en la Andalucía contemporánea, que son trapetas y molinos especiales que se pueden regular a la distancia de las piedras entre ellas para que no machaquen el hueso de la aceituna, que le da mucha acidez al aceite, ¿no? Entonces se hace este proceso de molturación y luego la pasta, que los romanos llaman samsa, esa pasta se pone en esteras debajo de la prensa de viga, se le echa agua caliente, se exprime y el agua por unos canalillos acaba en unas tinajas que los romanos llamaban dolias, y en esas tinajas lo que se hace es la separación del agua y el aceite. Esa agua que le has echado, pues evidentemente la densidad de los dos productos diferentes y se superponen, y entonces se puede hacer de dos maneras. En estas tinajas, una vez ya contenido el líquido, se puede hacer manualmente, porque con cazos, ¿no?, se va sacando a otros contenedores, pero por ejemplo en Las Delicias, ahí muy cerquita de Écija, que es el que iba a comentar, hemos documentado un sistema de sifones, unos tubos que iban al fondo del recipiente y sacaban el agua con el alpechín y el aceite se volcaba hacia otro contenedor. Las Delicias es un yacimiento, uno de los poquísimos alfares que se han excavado de los 100 alfares que cuente toda la Bética. La de Las Delicias en Écija es una de las más interesantes por este avance técnico, digamos, del sifón, y también de las más completas, de las que se han podido documentar en mayor extensión. Y este yacimiento, que ha sido excavado entre 2013 y 2015, ha permitido poner a la luz dos hornos de ánforas muy grandes, de 5 metros de diámetro. Los hornos son estructuras circulares, muy grandes, porque miden como 5 metros de diámetro y tenían una cúpula muy grande para que caben hasta casi 200 ánforas en un horno. De la parte inferior, enterada, se constituye de un círculo grande y dentro hay un pilar central. El pilar central, encima viene una parrilla que servía a sostener las ánforas y después venía la bóveda de la cúpula. Hemos descubierto, gracias a la excavación de Las Delicias, que utilizaban también los huesos de aceituna como combustible para las ánforas. Y eso es un reciclaje de lo más inteligente que pudieron haber
en la época. ¿Por qué? Porque impidió una deforestación bestial, porque estos hornos consumían, al cocer 200 ánforas a la vez, una cantidad de combustible enorme, hacia 35 toneladas de combustible. El aceite pasa a ser un producto que el Estado compra para las legiones y para el pueblo de Roma, pues tiene la venta asegurada, con lo cual el nivel de vida de la población va a subir muy notablemente como consecuencia del desarrollo del olivar. Y en paralelo a este boom del olivar en la Bética, se produjo una expansión masiva de la producción de ánforas, porque este aceite estaba contenido en contenedores de cerámica llamados ánforas, muy pesados, ahora pesan casi 30 kilos una ánfora vacía y 100 kilos una ánfora llena. ¿Por qué? Porque la ánfora llegaba a contener hasta 70 litros de aceite. En el análisis de las ánforas de aceite de oliva de época romana resulta fundamental el estudio de las inscripciones, de la documentación epigráfica que encontramos bien impresa, como son los sellos, o escrita, como son los tituli picti. Los sellos de ánfora nos aportan información de primera mano sobre el origen de las ánforas, mientras que los tituli picti responden a esa voluntad del Imperio Romano de controlar la distribución de las ánforas, es decir, utilizando terminología actual, los tituli picti lo que nos dan es la trazabilidad de esas ánforas, de manera que contamos con información como el recorrido que siguen esas ánforas, su peso y toda una serie de información fiscal que era vital para el Imperio Romano de esta época. ¿Qué nos cuentan estos testigos silenciosos sobre una de las mayores producciones de ánforas de todo el Imperio Romano? Pues lo vamos a averiguar, fijaros bien. Aquí tenemos unos pequeños epígrafes, son sellos y generalmente venían impresos en las asas de las ánforas y nos cuentan muchos datos interesantes sobre la producción. Por ejemplo, sabemos el nombre de los talleres alfareros donde se producían estas ánforas, sabemos el nombre de los propietarios de los alfares, incluso sabemos el nombre de los fabricantes, ¿vale?, de esos contenedores. Y bueno, una cosa más interesante aún, tenemos el nombre de las mujeres protagonistas de la producción de ánforas en la Bética. Eso es un dato muy interesante porque nos documenta que la mujer no solo tenía un papel relegado en casa, como tradicionalmente habíamos pensado, sino que tenía un papel muy activo en los circuitos económicos de la Bética. El aceite en época romana era un producto utilizado por todas las clases sociales, no era un producto de lujo. Se usa por supuesto para la cocina, pero también para la iluminación, se utiliza para hacer ungüentos, perfumes, para muchas cosas. Entonces, se sabe que básicamente en media se consumía hasta 50 litros de aceite por persona y por año, lo que si lo comparamos con hoy en día se consume aproximadamente 12 litros por persona y por año. Principalmente se utilizaba para la alimentación. Y como anécdota, podemos hablar del gastrónomo Apicio, que él escribió un libro de receta y en este libro de receta el aceite es mencionado 300 veces. Lo mencionan en 300 recetas. Hoy en día, Andalucía es el primer productor mundial de aceite con 40% de la producción mundial. Y eso hay que saber que es una herencia de época romana. En la actualidad en Écija hay distintos tipos de olivares. Ha habido una evolución desde hace 50, 40, 30, 20 años y eso es lo que podemos ver en nuestra campiña, ¿no?, en nuestros campos, un mosaico de distintas variedades, distintos marcos. Los más antiguos se observan con 2 o 3 pies, un poco la plantación está a 3 bolillos, que se llama, parece como un poco más desordenado.
estaban enfocados a una cosecha, a una recolección manual, entonces no importaba tanto la separación que hubiera entre uno y otro y la conformación del olivo, digamos. A medida que se fue avanzando en la mecanización tanto de las labores anuales como de la cosecha en sí, ya se fue optando por una morfología distinta, árboles de un tronco, un solo pie, y una copa redondeada, depende de que si es para aceituna o para aceite, pues la poda es distinta. Y ya en desde los últimos 25, 20, 15 años se está poniendo cada vez más en auge un tipo de plantación en seto, que consiste en optimizar mucho más el espacio, los árboles son más pequeñitos y están unidos, y la idea es que la cosecha sea totalmente mecánica. Hoy día ya no tiene nada que ver con los antiguos molinos, ¿no? Hoy ya es todo mecánico, hay varias marcas muy buenas en el mercado, que la aceituna entra, se multura y centrífugamente se le extracta el aceite a la masa, y la verdad que es un proceso complicado pero relativamente sencillo con respecto a lo antiguo, ¿no? Una vez que llega a la almazara se separan hojas y aceituna, y luego la aceituna va a una molturadora donde se va picando con una cuchilla, va teniéndose esa pasta. En pocos minutos se intenta que la manipulación sea la mínima posible, sin nada de temperatura, en frío, para que el aceite que vaya es un zumo, ¿no? El aceite que vaya cayendo, luego se pasa a la centrifugadora y luego se filtra para eliminar esos restos de partículas de aceituna que con el tiempo puede oxidar y afectar a esa calidad del aceite final. Está muy vinculado al turismo también, el turista que viene relaciona el aceite con Écija y se lleva su botellita. Y bueno, a nivel internacional, ¿no?, la comercialización está ya instaurada. El futuro es muy bueno porque gracias a Dios cada vez la producción es mayor, pero también es verdad que se va consumiendo todo y que al final de campaña pues queda el aceite justo para el enlace siguiente. Unos años saldrá con mejor precio, otros años saldrá con peor, pero bueno, vamos defendiéndonos, gracias a Dios. Yo creo que poco a poco vamos consiguiendo llevar ese aceite, esa joya nuestra, a todos los puntos del mundo. Y yo soy muy optimista con el tema del olivar. El aceite de oliva es sin duda nuestro legado milenario, un sello propio que los écijanos tenemos el deber de conservar.